Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo aquí su amigo Abraham Vidales desde el podcast de New Like Sports. El día de hoy tenemos un gran invitado, estamos con el gran campeón mexicano, Julio César Chávez. ¿Cómo estás, Julio? Bien, mi querido Abraham. Un placer tenerte aquí, la verdad te queremos agradecer todo el equipo aquí en New Like Sports que nos hayas dado la oportunidad de hacerte esta entrevista. Bueno, más que entrevista, tener aquí una plática amena y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias por invitarme. Bueno, pues primero quisiéramos empezar un poco ahí con tus inicios. Más o menos ya sabemos cómo fue que empezó tu carrera, pero yo quisiera preguntarte, yo sé que tus hermanos mayores fueron boxeadores. Quisiera saber, porque yo comparto eso contigo, mis hermanos también fueron peleadores, entonces ellos fueron como mi motivación para empezar en el deporte. Quisiera saber si pues te pasó de la misma manera. No, lo mío fue al revés. Al contrario. Lo mío fue al revés porque a mí me tocaba llevar la mochila cuando mis hermanos peleaban. Recuerdo que nos íbamos en un camión y recuerdo que me iba con mi hermano Rodolfo, yo le llevaba la maleta y lo miraba pelear y la verdad me ponía muy nervioso porque siempre mi hermano fue muy aguerrido. Tuvo más de 100 peleas, mi hermano Rodolfo. Sí. Estuvo clasificado nacionalmente, también mi hermano Borrego. Pero realmente el boxeo no era mi prioridad, ¿me entiendes? O sea, yo al ver pelear a mis hermanos me ponía muy nervioso porque mi hermano Rodolfo daba unos peleones y me salía del parque llorando yo, ¿me entiendes? Entonces, lógicamente, pues yo no quería ser boxeador, ¿me entiendes? Pero los canijos... ya en mis tiempos libres me ponían los guantes cada rato con plebes y me pegaban 50 centavos, 25 centavos y a veces me pegaban una chinga. Ya y desde ahí lloraba. había bolsa entonces. Sí, desde esos... ya desde ahí ya empezaba a ganar. Sí. Entonces fue complicado para mí, ¿me entiendes? Porque prácticamente el boxeo no era mi prioridad, ¿me entiendes? Mi prioridad era pues jugar fútbol, béisbol, voleibol. Ir a la escuela o cualquier otra Sí, cosa. iba a la escuela también. Recuerdo que también pues, me levantaba muy temprano porque pues, proveníamos de una familia muy humilde, entonces me levantaba a las 5 de la mañana a vender periódico, a lavar carros, a buscarle, ¿me entiendes? Porque, pues imagínate, éramos 2 hermanos, ¿entiendes? Entonces era un poco complicado, ¿no? Pero... Hasta que después, por cosas del destino, empezaste como tu carrera amateur. Sí, entré a un torneo a escondidas de mis hermanos, ¿me entiendes? Sí. Entré a un torneo de los barrios, fui el primer campeón, en el primer torneo que hubo de los barrios. Increíble, pero quedé campeón en fútbol y en boxeo. Sí, y la sorpresa de la noche fue que cuando me entregaron el premio, me lo entregó mi hermano Rodolfo, porque ya era un peleador ya reconocido ahí nacionalmente. Entonces me dio mucha vergüenza, ¿no? Entonces, de ahí quise entrar al profesional, ¿no? Y lógicamente, pues, ya ahí fue más complicado, ¿no? Porque, pues, mi madre se opuso rotundamente, que no quería que yo peleara, ¿me entiendes? Que estaba bien que pelearan amateur para que lo agarrara de hobby, ¿me entiendes? Pero ya, pues yo llorando y rogándole, ¿me entiendes? Ahí la convencí y me dio la oportunidad, ¿me entiendes? Bueno, 10 peleas, pues, cabrón, y si pierdes una, vuelves a estudiar. Y esa fue la condición. La condición, ¿me entiendes? Entonces... ¿Y cómo fue esto? Pues me imagino que hiciste ahí un número de peleas amateur primero para poder pasar al profesionalismo, pero ¿cómo fue este cambio? O sea, normalmente siempre hay como algún entrenador que te lleva a otro lugar o algún promotor, porque tengo entendido que te fuiste de Culiacán para Tijuana para empezar tu carrera como profesional. No. ¿Empezaste en Culiacán también? No, empecé en Culiacán y mi entrenador siempre fue Ramón Félix, que en paz descanse. Con él hice la amateur y con él me coroné campeón del mundo. Yo me fui a radicar a Tijuana porque le hice la promesa a mi madre de no regresar a Tijuana hasta no hacerle su casa, ¿me entiendes? Entonces, ese fue el compromiso, ¿me entiendes? Estuve 2 años en Tijuana y no regresé a Culiacán hasta que no le hice su casa a mi madre. O sea, cuando empezaste como tu carrera como profesional, lo que buscabas con ser peleador profesional era, pues, ¿cuál era tu meta? ¿Era como generar riqueza o hacerte famoso, convertirte en un ícono del boxeo? ¿Qué era como tu prioridad cuando empezaste? Cuando dijiste, voy a ser boxeador profesional, va a ser para esto, ¿para qué fue? No, mira, te sería mentira si te dijera que
que iba a ser campeón del mundo, ¿me entiendes? Y todo eso. No, la verdad me metí al boxeo porque se ganaba dinero, ¿me entiendes? Se ganaba dinero y lógicamente quería sacar adelante mi familia, ¿me entiendes? Sí, claro. Pero esos sueños pues siempre estuvieron en mi mente, ¿no? O sea, de ser campeón del mundo, de pues tener carros alegóricos, de tener mansiones, de tener pues todo lo que uno sueña, Todos ¿no? los Como bienes que uno sueña, sí. cuando uno está joven, ¿verdad? Y por ejemplo, ahora que mencionas eso de los bienes en general y así, ¿cuándo fue el momento de tu vida cuando tú dijiste, cuando viste que tu vida dio un giro de 360 grados donde tu estilo de vida empezó a cambiar, como que ya no había dificultades económicas? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Después de qué? ¿O después de cuántas peleas lo notaste? No, cuando me coroné campeón del mundo, definitivamente, ¿me entiendes? Porque mi sueldo ahí fue de $30,000. Yo lo más que había ganado en mi carrera eran $2,500. Entonces cuando me ofrecen la pelea por el campeonato del mundo con Azabache Martínez, me dieron $30,000. O sea, un dineral. Un dineral, sí, y aparte me pusieron un contrato donde si yo me coronaba campeón del mundo, yo iba a ganar $100,000 en la primera defensa. Imagínate, $100,000 en ese entonces. Entonces yo dije, chingas a la madre, ¿me entiendes? Con ese dinero me retiro, ¿me entiendes? ¿Qué dijiste? Ya Dije chingué. yo, con una sola defensa que haga, ya chingué, dije yo, ¿me entiendes? Pero fíjate cómo es la vida, ¿no? Cómo es la vida y cómo los sueños se hacen realidad a base de esfuerzo, dedicación, perseverancia, trabajo, pero sobre todo lo más importante es la disciplina, ¿no? Disciplina. O sea, yo soñaba con todo eso, ¿no? Yo soñaba con ser solamente una defensa, ¿no? Dije yo, porque con una sola defensa, ya le he dicho a la casa a mi madre, dije yo, pero con una sola defensa, $100,000 en ese entonces, pues era un chingo de dinero. Entonces dije yo, una sola defensa que haga, con eso me retiro. Y qué cosas de la vida, ¿no? Y nada más fueron como unas 30 y tantas más. Sí, es lo que te digo, ¿me entiendes? El destino me tenía preparado otra jugada, ¿no? Sí, pues yo creo que es algo con lo que muchos soñamos, muchos peleadores o boxeadores soñamos con ser campeones del mundo, que yo sé que es algo bien complicado y que es muy mínimo el porcentaje de las personas que lo logran. Para ti, ¿qué tan fácil o difícil fue coronarte por primera vez campeón del mundo, que fue contra el Azabache Martínez? Digo, tomando en cuenta el gran talento o el don que tú tienes para este deporte, ¿fue más fácil o más difícil de lo que creías? ¿Cómo fue? No, fue una pelea bien dura, una pelea bien difícil. Aparte, yo no era el favorito, ¿me entiendes? Ajá. El Azabache era, en ese entonces, el retador oficial al título. Yo era el número 7 del mundo, ¿me entiendes? Entonces me metieron de cachirul, ¿me entiendes? Porque don José Suleimán pues era muy amigo de mi entrenador, Solo Félix. Entonces, lógicamente yo no era el favorito. La pelea fue en Los Ángeles, California. Al principio pues toda la gente estaba con la Azabache Martínez, pero pasaron los rounds y la gente se volteó hacia mí, ¿me entiendes? Por la pelea que estaba dando. Y ese fue el día histórico para mí, ¿me entiendes? Donde cambió. Donde todo cambió. Todo cambió. ¿Por qué? Porque tuve el recibimiento más grande de la historia que ha habido en Culiacán, Sinaloa. Imagínate recibirme 300,000 personas del aeropuerto hasta la casa. Fue alguna locura. Ahí cambió mi vida. Dejé de ser pues el chiquillo aquel alegre, juguetón, ¿me entiendes? Que paseaba por la calle y nadie te pedía un autógrafo. Sí. Ya me hice una persona muy mediática, ¿me entiendes? Muy conocida en Culiacán y era muy difícil para mí salir, ¿me entiendes? Cambió totalmente mi vida, pero fue para bien, no fue para bien porque después de ahí vinieron cosas pues increíbles, ¿no? Grandes, sí, sin duda obviamente que fue para bien. Ahorita que comentas eso, que tú no eras como el retador, eres el número 7 del mundo, pero sin embargo te dieron esa pelea de campeonato y pues ni como, o sea, esas oportunidades no se dejan pasar. A lo que quiero hacer alusión es que el día de hoy creo que el boxeo actual es diferente al de hace años. Pienso que antes los boxeadores peleaban más para la gente que al contrario, que hoy parece que muchas veces agarran como las peleas que más se les acomodan o sí, que les pueden abrir más camino. ¿Cuál es tu opinión de eso acerca del boxeo actual en general? Antes era mucho más complicado, mucho más difícil, siempre lo he dicho.
ser campeón del mundo, porque tenías que pelear el campeón con el retador, ¿me entiendes? O unificar el título con el mejor, ¿me entiendes? No había pues tantas cláusulas como ponen ahora, ¿me entiendes? Y no peleabas con un peleador, por ejemplo, que era muy mediático, o un peleador más conocido que el otro, ¿no? Tenías que pelear con el retador Con el que se lo merecía, más bien. Con el que se lo merecía, sí. Ahí te dices en toda la clave, ¿me entiendes? Sí. Con el que merecía. Y a mí me tocó esa época, ¿no? Esa época donde pues peleé con los mejores y afortunadamente, gracias a Dios, pues les gané a los mejores en su momento, ¿me entiendes? Sí, es lo que platicábamos, que ahora hasta hacen estas famosas cláusulas de diferentes cosas para las peleas, como para tal vez de cierta manera algunos peleadores tener un poco de ventaja sobre el rival. ¿Alguna vez te tocó como poner alguna de estas cláusulas que ya sé que la pregunta da risa, pero nada más como para demostrárselo a la gente, o sea, poner cláusulas como para tú tener algún beneficio? No, el peleador no tenía el control, ¿me entiendes? Tenía el control el promotor, tenía el control el organismo. El organismo, ¿me entiendes? Que era mucho más severo, ¿me entiendes? Don José era pues, muy severo, era muy estricto. Y el Consejo Mundial de Boxeo pues era la institución más reconocida, con más reconocimiento, ¿me entiendes? Entonces era muy complicado, muy difícil. Si no peleabas con el retador oficial te desconocían, ¿me entiendes? Te quitaban el título. Si te pasabas de peso, pues pagabas el 30%, ¿me entiendes? No había esas cláusulas que ahora, pues no, si te subes una libra, pagas $1 millón, pagas $2 millones. No, la verdad, esto ya no es igual que ya antes. se salió del control, ¿me entiendes? Ahora, pues desafortunadamente, ¿no? O afortunadamente, ¿me entiendes? Porque los peleadores, pues, ganan muchísimo dinero, ¿me entiendes? Un dinero que realmente a mí se me hace exorbitante, ¿me entiendes? O sea, fuera de lo que realmente deben de ganar, ¿me entiendes? Sí. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno por el peleador, ¿me entiendes? Qué bueno que el peleador, porque son tiempos diferentes, ¿me entiendes? Y es bienvenido, ¿no? Porque esto es lo que uno cosechó, ¿me entiendes? Y es lo que uno va logrando y a veces no alcanza el tiempo y vienen las nuevas generaciones y a ellos les toca... Pues ya les tocó tú ya hiciste un camino para que a ellos les tocara como sí, pues, lo bueno, por así decirlo. Bueno, sí. Y aquí cambiando un poquito de tema, ¿qué piensas de los peleadores o boxeadores mexicanos de cualquier arte de los deportes de contacto? ¿Crees que sí somos una potencia mundial en los deportes de contacto? No, definitivamente, ¿me entiendes? Y la prueba está que ahora en ese... ¿Cómo se llama? ¿El MMA también. Ya ves, tenemos creo que 4 campeones del Sí, mundo, ya, ¿no? y ahora vemos pues está Alexa Grasso y ahí Rodríguez. Yo creo que la siguiente es Irene Aldana, que también ya va por otra chava de Guadalajara, que también ya va por el título mundial. Igualmente también como en el kickboxing y Muay Thai tenemos buenos exponentes. Ya acaba de pelear un chavo de Ciudad de México por un título mundial de Muay Thai Y tú, que eres el número 3 del mundo, ¿no? Y yo también peleé por el título mundial. Entonces creo que estamos buenos exponentes de los deportes de contacto. Sí, mira, México siempre va a estar ahí presente, ¿me entiendes? México es una potencia en las artes marciales, en el boxeo, en todo, porque somos una cuna de grandes campeones mundiales y eso te digo una cosa y te lo voy a repetir, siempre México va a estar presente en esos deportes. Para ti, ¿qué virtudes debe tener un atleta que quiera ser exitoso en el profesionalismo? ¿Qué debe tener en cualquier deporte de contacto? ¿Qué virtudes crees que debe tener? Bueno, mira, pues las virtudes eso es normal, ¿no? Tener facultades para lo que estás realizando, ¿me entiendes? Y tener, pues ya sabes, pantalones, ¿me entiendes? Y mucha disciplina, sobre todo, entrenar, ¿no? Duro. En cualquier deporte de artes marciales, boxeo o lo que tú practicas, pues son deportes de contacto, ¿me entiendes? Son deportes de mucho estrés, de mucho forcejeo, de mucho golpe, ¿me entiendes? Entonces hay que cuidarse, hay que prepararse a conciencia porque no es un juego, ¿no? A veces se pierde la vida. Sí, claro. Cuando no vas bien preparado. Sí, ahorita que dices eso de que hay que prepararse bien, quisiera preguntarte qué opinas como por ejemplo de las preparaciones para las peleas de hoy en día a comparación a las de antes. ¿Crees que
Digo, porque obviamente pues va pasando el tiempo y ahora hay más avances médicos, tanto de recuperación, nutrición, igualmente, que todo eso es clave. ¿Crees que las preparaciones de ahora son como un poco más completas que las de antes? O... Pues depende, ¿no? Depende. Yo pienso que deben de ser más completas las de ahora, ¿no? Porque por tanta tecnología que hay en la actualidad, ¿no? Y que la suplen con otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo en mi tiempo solamente corría en la mañana, a veces 45 minutos, a veces una hora, ¿me entiendes? A veces me tocaba subir subidas, a veces repeticiones en la pista, a veces velocidad, a veces distancia, ¿me entiendes? Entonces, y después de ahí descansaba, desayunaba, descansaba, y a las 2 de la tarde ir al gimnasio a boxear, es lo que yo hacía. Boxeaba 6, 8 rounds, ¿me entiendes? Costal, pera, no había manoplas, no había pues tantas cosas que ahora, ¿me entiendes? No levantan las pesas, o sea, no. Acondicionamiento físico y demás. Y que piensas que si te hubiera tocado toda esta tecnología que hay... No, pues todavía siguiera peleando. Sí, definitivamente. ¿Crees que hubieras podido ser aún mejor peleador de lo que fuiste? Pues quién sabe, no sé, la verdad, ¿me entiendes? Porque mira, yo practiqué, te practicaba fuera de cámara que cuando recién hice manoplas, fue la pelea con Frankie Rand, la segunda pelea. Y como no estaba acostumbrado, la verdad, llegué a la pelea sumamente cansado, sumamente agotado en mis brazos. Y me andaba noqueando otra vez en el segundo round, ¿me entiendes? Me cansé mucho. Saqué la pelea por pura experiencia, ¿me entiendes? Pero, no sé, la verdad, yo pienso que eso no era lo mío, ¿no? Yo era un peleador natural, ¿me entiendes? Sí, un peleador que solamente boxeaba, costal, pera, y párale de contar, ¿me entiendes? Ahora hay tantas maneras, tantos ejercicios, que el peleador, no sé, la verdad, o sea, se cansa mucho más rápido, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque no boxeas lo que debes de boxear, ¿me entiendes? Tal vez hacen tantas tanta cosas. manopla, ¿me entiendes? Boxean 3 veces a la semana, 2 veces a la semana. Y yo boxeaba de lunes a sábado. Sí, podría decir que se enfocan más en otras cosas que se olvidan de lo importante. Más en lo físico, ¿me entiendes? Más en verte bonito, verte mamadito, ¿me entiendes? O sea, verte... Pero con eso no se ganan las peleas, ¿me entiendes? Claro, las peleas se ganan con talento, las peleas se ganan con preparación. Sí, claro. Ahorita que dices, que hablabas ahorita que platicamos de las virtudes de los boxeadores, una de las grandes virtudes y cualidades que te caracterizaban cuando peleabas era, pues, ese gran movimiento de cintura que tenías. Eso es algo que tú crees que, ahorita que decías que eras un boxeador natural, ¿crees que es algo que ya traías o era algo que realmente practicabas en el gimnasio? ¿O cómo se te dio tanto esta famosa cintura de goma que le decían? No, mira, lo que pasa es que yo tenía un ritmo de entrenamiento, ¿no? Yo, por ejemplo, como te digo, ¿no? Llegaba al gimnasio, me movía 15 minutos antes de subirme a boxear, boxeaba 6, 8 rounds, lo que me tocara, ¿no? 6, 8, 10 o 12 o 6, 4 rounds. Después de que ya le pegaba, me bajaba, le pegaba el costal, le pegaba la pera, y después me tenía el espejo, recuerdo muy bien. Siempre hacía 15, 20 minutos de pura sombra, mucha cintura, quebraba la cintura, me cansaba mucho, pero eso me daba mucha seguridad y me daba mucha fortaleza a la hora de la pelea, ¿me entiendes? Entonces a la hora de la pelea, pues lógicamente eso me salía natural, ¿me entiendes? Y del gancho al hígado, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Eso es como algo que un entrenador te enseñó y tú lo puliste tanto que no, lo mira, yo tenía mucho? un buen amigo que en paz descanse ya, que fue el que prácticamente él me inició en el boxeo, ¿me entiendes? Porque fue Juan Antonio López, porque él me llevaba a las colonias a pelearme con otros muchachos. Y yo boxeaba mucho con él, ¿no? Juan Antonio López fue un boxeador profesional, fue muy bueno. Peleó con Wilfredo Gómez, perdió división. Yo boxeaba mucho con él y él tiraba mucho el gancho al hígado, ¿me entiendes? Entonces, pues de tanto verlo, de tanto boxear con él, ¿me entiendes? Que yo también lo fui practicando, sí, claro. practicando. Y ya después se me salía natural, ¿me entiendes? Ya hasta que se perfeccionó tanto. A todo esto, en toda tu carrera, ¿en qué edad te sentías en tu mejor etapa, en el prime, como le dicen? Yo creo que cuando peleé con Edwin Rosario, fue una preparación, o sería lo gordo que me caía el cabrón,
o lo que me ofendió, ¿me entiendes? Lo que me dijo, ¿me entiendes? Tantas groserías. ¿O será que estaba en mi mero punto, ¿me entiendes? Pero si tú ves esa pelea en YouTube, te va a encantar. Ajá. Con Edwin Rosario.